Carlos Villaverde Marín, una persona con una gran habilidad en el manejo de armas de fuego con fines deportivos, pero que además es un ejemplar hombre de familia, hoy se encuentra sin vida a causa de un disparo de arma de fuego. Es por este motivo que, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicitará, al final de esta audiencia preliminar, señor juez, se dicte un auto de vinculación al proceso por el delito de homicidio calificado por premeditación y traición, estipulado en los artículos 302, 315 y 319 del Código Penal Federal, toda vez que esta Fiscalía acreditará las 4 fracciones enumeradas como requisito en el artículo antes mencionado del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. El día 13 de enero del 2017 se reunieron Ana Lucía Marina Asturias, Margarita Micenas Parras, Pedro Alcántara Marbella y Juan Carlos Villaverde Marina y el hoy detenido Felipe Loredo Ribamontán para ir al Club Campestre Villa Suiza en Naucalpan, específicamente al campo de tiro Las Sillas. La finalidad de la reunión era ir a una práctica de disparo con arma de fuego, por lo que los hombres llevaban sus armas de práctica, 2 escopetas calibre 12 de las marcas Vertex Sporting y Remington, así como una escopeta Winchester calibre 22 con cacha de madera. Todos llegaron al lugar aproximadamente a las 10 de la mañana, donde comenzaron su práctica. Después de un tiempo, se vieron obligados a detener su actividad aproximadamente a las 12:40, porque la señora Ana Lucía, madre del difunto, comenzó a sentirse mal a causa de permanecer un gran tiempo bajo la luz del sol. A sospechar que tenía un problema de insolación, Pedro Alcántara y Margarita Micenas llevaron a la madre de Juan Carlos al vehículo que se encontraba algo retirado para que se recuperara. Mientras caminaban de regreso al campo de tiro, escucharon un disparo de escopeta. No le dieron importancia debido a que los disparos con arma de fuego son comunes en estos lugares. Cuando Pedro y las mujeres llegaron al lugar, descubrieron que Juan Carlos estaba en el suelo, con una mancha de sangre en el centro de su cuerpo. Acto seguido, el señor Felipe Ribamontán decía entre gritos y llantos. Él se disparó mientras estaba revisando el arma. No pude hacer nada. Ante esta situación, el señor Pedro Alcántara actuó sujetando a Felipe para esperar a que llegaran las autoridades y posteriormente entregarlo, cumpliendo así su deber como ciudadano. Las intenciones de homicidio por parte del señor Felipe quedan en evidencia con el hallazgo de la madre del difunto, Ana Lucía Marina Asturias, quien halló cartas dirigidas a la esposa del fallecido, las cuales decían: ¿quieres otro regalo? La libertad se acerca, no desesperes. Cabe mencionar que la traición se encuentra identificada por la relación de amistad que estas 2 personas tenían ahí. Todo lo anterior, señor juez, podrá comprobarse a lo largo de este proceso con los datos de prueba de las testimoniales de Pedro Alcántara, Ana Lucía Marín, Margarita Micenas y el encargado de seguridad del lugar, Francisco Macena, quienes brindarán la información necesaria sobre la detención en flagrancia del imputado, Felipe Ribamontán, así como la narrativa de los hechos sucedidos. También se vertirán las testimoniales del médico forense José Alcoriza Teurero, quien acreditará la causa de muerte y las heridas que presenta el cuerpo del difunto. El perito especialista en dactiloscopía, Alfonso Manzanares Tomelloso, quien brindará información acerca de las personas que estaban sujetando el arma en el momento de los hechos, las cuales acreditarán que el señor Felipe Ribamontán tenía la arma sujeta. El perito en criminalística de grafoscopía, José Salamanca Mayor, quien establecerá la relación de caligrafía entre el señor Felipe Loredo Ribamontán y las cartas encontradas. Por último, el perito especialista en balística, Anselmo Olivenza Villarreal, quien dará información sobre los datos de identificación del arma de fuego, así como las condiciones necesarias para hacer disparos, además de integrar las pruebas materiales de la escopeta y el casquillo encontrado. Por todo lo anterior, pido ante usted, señor juez, declarar un auto de vinculación a proceso por la presunta responsabilidad del delito de homicidio calificado en contra del hoy detenido Felipe Loredo Ribamontán, toda vez que existe una adecuación a los artículos del Código Penal Federal antes mencionado, con la finalidad de continuar con la búsqueda de la justicia del difunto Juan Carlos Villaverde. En respuesta
A las acusaciones presentadas a mi cliente, el señor Felipe Loredo Ribamontán, se solicita a su señoría que con fundamento en los artículos 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dicte un auto de no vinculación a proceso, en vista de que la Fiscalía no ha podido acreditar la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al no comprobar un hecho realizado por mi cliente que pueda ser actualizado como el delito de homicidio calificado por premeditación y traición, sancionado en los artículos 302, 315 y 319 del Código Penal Federal, toda vez que existe una ausencia de conducta en los hechos ocurridos el pasado 13 de enero de 2017. Ese día, mi cliente arribó a las 10 de la mañana al campo de tiro Las Sillas, ubicado en el Country Club Campestre Villa Suiza, en Naucalpan. Ese día, en compañía de Juan Carlos Villaverde Marina, Pedro Alcántara Marbella, Margarita Micenas Patra y Ana Lucía Marina Asturias. Los mencionados se encontraban en el club cuando aproximadamente a las 13 horas la víctima y mi cliente se separaron del grupo pues estaban persiguiendo un venado. En ese mismo momento, la señora Ana Lucía comenzó a sentirse mal. Por esto, Margarita se quedó con ella para cuidarla, prometiendo que los alcanzarían después. En ese momento, el señor Juan Carlos y mi cliente continuaban con la búsqueda del venado, hasta que el señor Juan Carlos se detuvo y comenzó a limpiar el cañón de su escopeta calibre 12 marca Vertex Sporting, pues mencionaba que un escarabajo se había atorado en este. Ante esto, mi cliente le dijo que no fuera descuidado, a lo que la víctima aseveró que no tenía por qué preocuparse, que el arma tenía seguro. Momentos después, el arma se accionó y mi cliente vio caer a Juan Carlos. Ante esto, mi cliente comenzó a gritar y a pedir ayuda, a lo cual el señor Pedro fue el primero en llegar y sin mediar palabra le dio un golpe en la cara a mi cliente y lo tiró al piso. Llegaron Margarita y Ana Lucía, a quienes mi cliente les contó lo ocurrido, pero no le hicieron caso. Posteriormente, llamaron a la policía, quienes detuvieron a mi cliente y le informaron que sería detenido, a lo cual mi representado mencionaba una y otra vez, él se disparó por accidente. Todo esto se acreditará con los datos de prueba presentados por la Fiscalía, donde tenemos el informe pericial de fragmentos dactilares dubitados en el arma homicidio, realizado por el licenciado Villabuena, donde, si bien el estudio muestra la presencia de huellas dactilares de mi cliente, el mismo muestra una duda razonable de que mi representado haya accionado el arma, pues no se encontró huella alguna cerca del gatillo de la misma. Asimismo, tenemos como datos de prueba de su inculpabilidad los datos presentados por Pedro Alcántara Marbella, Ana Lucía Marina y Margarita Micenas en sus testimonios, quienes mencionan y concuerdan con los gritos de mi cliente cuando menciona que fue un accidente involuntario el que produjo la muerte del hoy víctima. Asimismo, le recuerdo a su señoría que con fundamento en el principio de presunción de inocencia, al no existir testigo ocular de los hechos ocurridos en el momento de la muerte de Juan Carlos, se debe considerar como real la declaración de mi representado, pues no hay prueba que logre desacreditar esto en ninguna forma. También la Fiscalía presentó como dato de prueba 2 cartas escritas a mano por mi cliente, las cuales fueron dirigidas a la señorita Margarita Micenas Patra, expareja sentimental de mi representado y viuda de la víctima, en donde, aunque se demuestra que mi representado tenía contacto con ella, estas no corroboran de ninguna forma el que mi cliente haya tenido planeado el asesinar al hoy víctima. Toda vez que las mismas fueron entregadas casi 2 meses, el día 7 de marzo de 2017, por la señora Ana Lucía Marina Asturias, quien desde antes de este juicio, y como se puede demostrar en sus declaraciones, tenía una enemistad con mi representado, haciendo que esto vicie su objetividad de mi testigo y de las pruebas que pueda otorgar para la Fiscalía, pues son señalamientos meramente prejuiciosos. Además, a la defensa le gustaría agregar como dato de prueba los testimonios del señor Juan Antonio Reyes Márquez y la señora Perla Piña, quienes mencionan en sus declaraciones que mi cliente es una persona solidaria, honesta y tranquila, pero sobre todo hacen notar que mi representado guardaba una buena relación con la ahora víctima, apoyándolo
y pasando tiempo con él los días 10 de diciembre de 2016 y 7 de enero de 2017 en salidas nocturnas, la última después de un pleito con su esposa. Asimismo, en ambas ocasiones, el ahora víctima llegó a estar en estado de ebriedad y mi representado se encargó de él solicitando un servicio de Uber en una ocasión para que llegara a su casa. De los datos anteriormente mencionados por la defensa, podemos concluir que resulta imposible comprobar la materialidad y culposidad del delito en cuestión por parte de mi cliente, dado que mi cliente no cumple con la conducta típica del delito en cuestión y no existe un nexo causal entre las acciones de mi representado con el resultado. Asimismo, las pruebas no logran acreditar una intencionalidad de mi representado para asesinar al señor Juan Carlos Villaverde Marín, con lo cual no se cumple la fracción tercera del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por esto mismo, y teniendo todo en consideración lo anteriormente mencionado, la defensa reitera su solicitud de dictar un auto de no vinculación a proceso a favor de mi representado Felipe Loredo Rivamontán. Es cuando, su señoría. Su señoría, con fundamento en el artículo 16, párrafo 14 y artículo 19, párrafo 2, asimismo, con su correlativo el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía solicita que se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al señor Felipe Loredo Rivamontán, la cual se encuentra establecida en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que ya se le fue formulado el auto de vinculación a proceso. Esta medida nos ayudará a evitar cualquier tipo de entorpecimiento durante el proceso. Asimismo, asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad del ofendido o del testigo. Es por esto que esta Fiscalía presenta los siguientes elementos jurídicos y probatorios para reforzar la solicitud antes planteada, esto en relación a la teoría del riesgo. Principalmente, su señoría, el delito materia de la imputación se encuentra sancionado con pena privativa de la libertad, lo cual podría significar que el imputado puede llegar a pasar una cantidad significativa de tiempo en la cárcel, con lo cual se colma a la perfección la hipótesis establecida en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se considera que existe la necesidad de cautela suficiente, toda vez que se actualiza la fracción primera del numeral 168, en virtud de que se encuentra disminuida la posibilidad de que el imputado Felipe Loredo Rivamontán acuda a la audiencia por voluntad propia. Esto, toda vez que, de acuerdo a la opinión vertida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México, se sabe que el imputado Felipe Loredo Rivamontán es soltero y no tiene hijos, situación que beneficia su sustracción del país, puesto que no tiene ninguna responsabilidad que lo ate a su lugar de residencia. Y como lo mencionamos anteriormente, dado la pena máxima que este tribunal pueda imponer cuando dicte sentencia, son estas circunstancias suficientes para desalentar su comparecencia voluntaria. Asimismo, su señoría se configura lo establecido en el artículo 169, fracción segunda, toda vez que existe el posible riesgo de obstaculización en el proceso, dado que existen datos en la carpeta de investigación que señalan que el imputado Felipe Loredo Rivamontán puede llegar a tener una relación íntima con la esposa de la víctima, existiendo entonces la posibilidad de que éste influya en las declaraciones de la señora Margarita Micenas Patra. Asimismo, también de acuerdo a la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México, se sabe que el imputado es gerente de diseño de probióticos de México, esto desde hace 7 años, por lo que percibe una remuneración económica suficiente para que exista la posibilidad de que en el momento que él lo decida, pueda salir del país y sustraerse de la acción de la justicia.
En cuanto a la duración de esta medida cautelar, esta Fiscalía considera que debe ser durante todo el proceso y sustanciación del mismo. Hago un hincapié, su señoría, en resaltar que esta Fiscalía realiza esta solicitud en total apego al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo relativo al principio de proporcionalidad de las medidas cautelares, ya que para esta solicitud fue tomada en consideración tanto la opinión vertida por la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de México, que calificaron un riesgo de nivel medio, y claro, no dejando de lado el respeto a derechos fundamentales del individuo. Es por esta razón que esta Fiscalía le solicita y le reitera que se preste la atención debida a las medidas cautelares que el día de hoy fueron planteadas. Asimismo, a la justificación de la imposición de las mismas, para así dar cumplimiento al debido proceso. Es cuanto, su señoría. Su señoría, la medida cautelar solicitada por esta Fiscalía no es idónea, además de ser injusta e innecesaria. Es por ello que esta defensa considera que la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la cual consiste en prisión preventiva, así también de acuerdo al artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solo se podrá poner prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio. También cuando se puede entorpecer el desarrollo de la investigación para protección de la víctima, de los testigos o que sea un peligro inminente para la comunidad, así como cuando también el imputado haya sido procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, situación que es totalmente inadecuada a la circunstancia de mi cliente Felipe Loredo Rivamontán, ya que al momento de su detención no mostró resistencia alguna y mostró cooperación en todo momento, y por lo tanto no puede ni quiere entorpecer la investigación, dado que los datos de prueba mencionados en la carpeta de investigación se encuentran en cadena de custodia, por lo cual lo hace imposible su manipulación. Así pues, el artículo 169, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales no aplicaría, ya que no peligra el desarrollo de esta investigación, así como tampoco la manipulación a testigos, y por consiguiente mi cliente cuenta con todas las intenciones de comparecer a juicio para resolver el caso debatido. Por otro lado, es cierto que mi cliente es soltero y no tiene hijos. Sin embargo, cuenta con un empleo formal. Es gerente de diseños de probióticos de México desde hace 7 años, y por esto no tiene ninguna intención de dejar este empleo y salir del país. Por lo tanto, no aplicaré el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual indica un peligro de sustracción del imputado. Su señoría, esta defensa quiere recalcar que Felipe Loredo Rivamontán no cuenta con ningún antecedente penal y por lo tanto no muestra ningún peligro para esta sociedad. También podemos corroborar esto con los amigos de Felipe, el señor Juan Antonio Reyes Márquez y la señora Perla Piñamora, quienes mencionan anteriormente que mi cliente es una persona solidaria, honesta y tranquila. Además, que la imposición de esta medida cautelar sería violatoria al principio de presunción de inocencia y a las garantías judiciales previstas en el artículo 16 de la Constitución Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que la Fiscalía no ha presentado un medio de prueba contundente que muestre una conducta delictiva ni algún grado de violencia de mi cliente al momento de su detención. Asimismo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos menciona que se deben proteger y reconocer los derechos de cada individuo, ya que no se puede privar de la libertad a una persona que no se ha encontrado culpable ni responsable de algún delito. Por lo tanto, esta defensa pide que se niegue la solicitud de prisión preventiva como medida cautelar, ya que la Fiscalía no pudo en ningún momento corroborar que Felipe Loredo Rivamontán podría obstaculizar el proceso de investigación, huir del país, no presentarse a juicio o que causen peligro inminente para la sociedad. Por lo cual, esta medida cautelar es totalmente innecesaria, desproporcionada e injusta. Es cuanto,